Bien, muy buenas noches. Bienvenidos a su programa Cuentas Claras con el gobernador Henry Falcón. Tenemos hoy que darles mucha información, fundamentalmente información presupuestaria, financiera, y vamos a abordar algunos temas que yo estoy seguro que la gente está esperando información de ellos. Uno, las caminatas, el plan de viviendas, cuáles son las respuestas que tenemos desde el gobierno regional en soluciones habitacionales. Vamos a tratar también, como siempre, el tema de la seguridad. Vamos a mostrar algún ejemplo de lo que se debe hacer en los municipios foráneos para poder abordarlo en la mancomunidad de esfuerzo de todos los organismos de seguridad, conjuntamente con los prefectos y los jefes civiles. Esto es como un mensaje también para prefectos, jefes civiles, cuál es el trabajo que ellos tienen que hacer para poder tener resultados concretos cuando se nos levanta o se alza el problema delictual en un municipio. ¿Qué debemos nosotros hacer operativamente para poder bajar esto? En la misma medida en que haya buena coordinación, buena articulación. El problema de los insumos, del hospital, los trabajos que venimos haciendo también en materia de infraestructura hospitalaria, los planes, programas y un poco que ustedes conozcan, que creo que es clave, porque esto lo decíamos ayer en el marco del Día Internacional del Trabajador, a las organizaciones sindicales. Si no conocemos de cerca la situación presupuestaria y financiera de los gobiernos regionales, bueno, pudiéramos nosotros correr el riesgo de tener en vías de desaparición los gobiernos regionales, gobernaciones, alcaldías, con esta embestida del Ejecutivo Nacional de seguir progresivamente, prácticamente arropando las gobernaciones, quitándole los recursos, inventando en algunos casos loqueras por allá, por el nivel central, que afectan las administraciones regionales, porque lo que siempre hemos sostenido, una improvisación y una cosa, hoy inventan una cosa, inventan otra, no hay una visión, no hay un objetivo concreto, no hay verdaderamente una concreción que podamos nosotros definir como una acción articulada donde se tomen en cuenta las expectativas de la gente y los planes y programas de los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Entonces inventan cosas sin conocer a ciencia cierta la realidad de los gobiernos regionales y los gobiernos locales. El día de ayer, Día Internacional del Trabajador, que por cierto nos permitió compartir con todos los trabajadores, incluso en el caso nuestro que somos patronos. Nosotros somos desde la Gobernación del Estado Lara patronos, tenemos organizaciones sindicales que por supuesto exigen mejoras, reivindicaciones, mejoras en condiciones de trabajo. Eso siempre va a ser así y siempre vamos a tener nosotros una diferencia puntual. Debería llamarnos la atención cuando vemos agarrados de la mano trabajadores con patronos. Ahí la cosa sí, pero siempre tiene que haber diferencias en cuanto al manejo financiero, presupuestario, un poco la correspondencia con los requerimientos y las expectativas de los trabajadores. Podemos observar que así como en Caracas, la ciudad capital, un movimiento importante de personas que se fueron a la calle a reclamar al gobierno nacional, fundamentalmente al gobierno nacional que tiene todo este desorden en el país, esta situación de caos y de anarquía, que, bueno, un poco refleja la realidad de la calle, el problema de los servicios, el problema para poder accesar a la cesta alimentaria, el problema de la inseguridad, el problema que tenemos en los hospitales públicos, que prácticamente arropa la capacidad de los gobernadores y los alcaldes, en este caso de nosotros los gobernadores. Ayer fuimos a la calle a acompañar a los trabajadores. En su lucha hubo una participación importante en todo el recorrido de la marcha. Yo creo que la participación desde Caracas y la participación acá en Barquisimeto fue verdaderamente importante, y esto poco el esfuerzo que se hace desde las regiones, no solo para participar en este tipo de manifestaciones que deben llamar a la reflexión al gobierno nacional, porque lo que estamos acá nosotros reclamando, igualmente los trabajadores, es que el tratamiento que debe darle el Ejecutivo Nacional a las administraciones regionales y locales debe ser en correspondencia a la realidad financiera y presupuestaria del ente nacional. Y fíjense por qué decimos esto. En esta manifestación conversamos con algunas organizaciones sindicales. Siempre está pendiente el hecho muy propio de las relaciones laborales, que es, bueno, las exigencias, la convención colectiva, las mejoras en las condiciones de trabajo de sus representados, de sus agremiados. Ese es el objetivo de una organización sindical, representar los intereses de sus trabajadores, de sus agremiados. Entonces,
En esta concentración que hubo, bueno, hubo también exigencias a la gobernación del Estado y eso debemos verlo como un hecho natural, como un hecho lógico. Tiene que existir y las relaciones tienen que profundizarse y nosotros tenemos que obligar en la medida de lo posible al diálogo, a la concertación, para que pueda haber el entendimiento, que es lo que quiere la población, y menos confrontaciones. Pero estas realidades que se expresaron allí, hoy yo quisiera presentarlas de manera formal en mi programa y posteriormente quiero hacerlo el día de mañana a través de una rueda de prensa, porque yo creo que es importante dejar claro, y esto lo tienen que saber las organizaciones sindicales. Yo recuerdo en una rueda de prensa que dimos a principio de año, después de que hubo las reuniones en el mes de octubre. Recuerden que nosotros a partir del mes de septiembre prácticamente nos declaramos en emergencia. La elaboración del presupuesto no es una cosa fácil, es la planificación de planes, programas, compromisos, gastos de funcionamiento, lo que conocemos como el gasto corriente. Todos esos recursos, ¿cuánto va a costar la gobernación para efectos de su planificación? Los objetivos que nos estamos planteando con el presupuesto y cuáles son las fuentes de ingresos que van a alimentar, que van a viabilizar las ejecutorias desde los diferentes gobiernos para poder tener concreciones y además cumplir con las obligaciones que no solamente son los sindicatos. Se trata de las transferencias a los entes descentralizados, se trata también de los programas sociales, se trata de sostener también la red hospitalaria, la red ambulatoria, se trata de hacer inversiones para que no colapse, por ejemplo, todo lo que es el sistema vial del Estado. Se trata de asumir también las emergencias, por ejemplo, ahorita hubo un problema de las lluvias y tenemos de repente la avenida Uruguay que está que se cae y la alcaldía como que si no ha ocurrido nada, siendo una materia de competencia de la alcaldía de Iribarren. Y se trata de que por allá se cae una vía por Duaca y se cae otra por Carora y tenemos por allá también problemas por Morán. Y no se vayan a pensar ustedes que este es un problema exclusivo de Lara. Esta es la realidad del país. El deterioro de la vialidad en todo el país es una constante cada vez que cae un mínimo palo de agua. Y eso nos lleva a nosotros a pensar de, bueno, no se han hecho cosas, pues. Y mientras nosotros tenemos un pensamiento, que no voy a decir que es un pensamiento de avanzada nosotros acá en Lara, pero creo que hay una proyección, hay una realización que obedece a un plan de 4 años e incluso un horizonte de 8 años. Por otra parte, bueno, el Ejecutivo Nacional muy poco se hace precisamente para atacar los serios problemas que, repito, en materia de servicios, en materia de empleo, ya por ahí anunciaron una misión empleo. Entonces ya veremos lo que conocemos el monstruo por dentro, veremos el empleo, limpiar la avenida ribereña 3, 4 meses y poner la gente, o sea, eso no es empleo formal, no es empleo estable que genere seguridad social, que genere estabilidad, que tengas acceso a la salud, a la vivienda, etcétera. Ese es el empleo que hoy se produce en Colombia, en Perú, es lo que marcó a Brasil como una de las mejores gestiones de gobierno en los últimos años, el periodo de Lula da Silva, es lo que ha venido marcando a Chile en un desarrollo progresivo que debería ser el norte de Venezuela, hacia allá deberíamos ver, y entonces estamos viendo hacia lo atrasado, lo anacrónico, lo que verdaderamente no es productivo. Entonces, ¿esto es producto de qué? De que no hay un plan. No hay un plan. Y quienes venimos de allí hemos escuchado polos, ejes, motores, por todas partes inventan una cosa, pero hasta ahora no hemos aterrizado. Entonces se siguen tomando decisiones para afectarnos a nosotros, las administraciones regionales y locales. Y esto lo saben los gobernadores, los que están con el gobierno, y por supuesto lo sabemos los que no estamos, pero lo saben todos los gobernadores y todos los alcaldes. Ahora, nadie de ellos podrá decir nada porque los raspan y los van a tildar de traidores y le tienen miedo a eso, mucho miedo. Y sobre ese miedo sigue actuando el gobierno nacional. Miedo, mentira y manipulación. Campañas mediáticas, propagandísticas, estamos haciendo tal cosa. En la realidad no es eso. Solo habría que ir aquí a Colombia. Vayan a Cúcuta. Vayan a Cúcuta y vayan a Maicao. Si quieren, vayan a Bogotá. Vayan a Cartagena. Vayamos a Barranquilla, aquí mismito. Y comparemos lo que hay allí y lo que tenemos nosotros los venezolanos. Mientras tanto, mucha gente sigue cayéndose a mentiras. Este es el único país del mundo hoy día donde alguien ofrece viviendas en una maqueta. O sea, donde te dicen a ti que te van a dar una vivienda en tantos años en una maqueta. Esta es la suya, mire. De cara a un proceso electoral
para los próximos meses, si Dios quiere. Es el único país. 150.000, se hablan de 2.600.000 viviendas, pero nadie ha hablado de servicios. ¿Dónde están las cloacas? ¿Dónde está el servicio eléctrico para esas viviendas? ¿Dónde están los drenajes? ¿Dónde están los insumos? ¿Y dónde está la mano de obra? Que la hemos venido volviendo nada. El INSE no es ni la cuarta parte de lo que era el INSE. Quienes tuvimos la oportunidad de formarnos allí. Entonces uno hace estas reflexiones con el más sentido crítico para la reflexión de quienes me han conocido a lo largo de muchos años, de alcalde, ahora de gobernador, y hago esta reflexión en el marco del Día Internacional del Trabajador. Razón tiene la masa trabajadora de ir a las calles a protestar, a exigir reivindicaciones en el marco de la Constitución, porque se hizo con respeto de los bienes públicos, los bienes privados, no como aquí que salieron una marcha a Caracas y destruyeron todas las palmeras aquí, lo hacen frente a los policías, no es que ellos creen que me van a tirar un trapo rojo, yo lo voy a investir. Y cuando pasan por aquí dejan la gobernación marchar por todas partes. Ese es el esquema de manejo, lamentablemente, en un país donde todo se ha convertido en una sola anarquía. El grupo frío, unos ultrosos, no hay justicia, las instituciones no funcionan. Mucho miedo también, porque lo hay, así como hay jueces muy efectivos, muy eficaces, muchos jueces asustados, fiscales asustados. O sea, son instituciones que obedecen al Ejecutivo Nacional. Aquí se perdió el equilibrio de los poderes. ¿Quién no se va a asustar, un gobernador de eso, de decir algo? Si al día siguiente lo pueden tener, o lo tienen inhabilitado o lo tienen preso. Esa es la verdad, y eso hay que decirlo. Ahora fíjense, cuando nosotros presentamos el presupuesto, decía, hace muchos años no, exactamente a principios de año, creo que fue la única gobernación, nosotros lo presentamos en el Teatro Juárez, hicimos programas de televisión, explicamos, porque la gente tiene que saber qué es el presupuesto. Se llama así, presupuesto. O sea, es un supuesto que nosotros creemos puede ocurrir, pero depende de algunas condicionantes, o sea, depende de qué, de algunas variables, de que lo que nosotros prevemos allí como ingreso se cumpla y lo que nosotros estamos previendo allí en ese presupuesto como programas, como proyectos, como objetivos, como funcionamiento, bueno, se alimente de precisamente el ingreso para poder viabilizarlo. Eso, decíamos en aquella oportunidad, tenía que ver con un conjunto de elementos que de alguna manera planteaban como condiciones el entorno. Pásalo ahí, tiene que ir rápido. Fíjense, decíamos nosotros, y vuelvo a esto porque ya voy a presentarles a ustedes lo que hizo el gobierno nacional ahorita para que la gente tome conciencia. Y yo decía en su oportunidad, el sindicato tiene que estar pendiente de esto. Porque cuando afectan las gobernaciones o desaparecen las gobernaciones, van a desaparecer todas esas organizaciones sindicales. Porque aquí lamentablemente vamos por un camino equivocado. Muy lamentablemente, pero es la verdad. Y hay gente que no les gusta que le digan la verdad. Nosotros decíamos, fíjense, un poco las condiciones del entorno y qué afecta a las decisiones del Ejecutivo Nacional. Y por supuesto, poco las decisiones del Ejecutivo, lo que afecta al Ejecutivo Regional de las decisiones del Ejecutivo Nacional. El alto incremento de la burocracia a nivel de las gobernaciones y alcaldías. La eliminación del FIDES y la LAE, que fue creado el Fondo de Compensación Interterritorial, pero no son los mismos recursos. Si nos ponemos a sumar lo que antes recibíamos por FIDES y por LAE, hoy recibimos menos. O sea, nos vimos afectados, eliminaron el FIDES, recuerden ustedes el Fondo de Compensación, perdón, el Fondo Intergubernamental para la Descentralización, la Ley de Asignaciones Especiales, ellos inventaron, reformaron la ley y modificaron eso. También para quitar parte de los recursos de gobernaciones y alcaldías, ahora los maneja el gobierno nacional. Eso también es verdad, que ahora eso se concentró en el Fondo de Compensación Interterritorial. Los procesos de descentralización, esto prácticamente se acabó. Entonces, les interesa la descentralización cuando no les afecte sus recursos. De resto viene y te dice, te quitamos las vías, quitamos los peajes. ¿Para qué sirvió, por ejemplo, revertir la vialidad y revertir los peajes que manejaban las gobernaciones? Vean las vías cómo están. No hay patrulla, no hay ni siquiera una grúa. La inseguridad en carretera es terrible. Pero eso es lo que hacemos normalmente. Pues el problema es la inflación.
cerramos en casi 30% de la inflación el año que viene y la proyección de este año pudiera ser superior al 35%. Y recibimos casi que los mismos recursos que recibíamos en el año 2009, en el año 2010 y que recibíamos incluso en el año 2008 y en el año 2007. La intervención de empresas, el gobierno piensa que se la está comiendo interviniendo empresas y cada vez que viene una empresa lo que hace es que se va para Colombia y se va para otro país. En vez de generar empleo aquí en el país nuestro, porque una empresa que esté bien instalada, que tenga seguridad jurídica, que le tenga confianza al Estado, bueno, no se va a atrever a mover de aquí. Pero vayan ustedes lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Barranquilla. Hay zonas industriales donde por lo menos el 60% son empresarios venezolanos que se fueron para allá. Esos puestos de empleo no debieron ser para nosotros, para la gente de La Rueja, la gente de La Caruceña, que no son capitalistas, para la gente que esté egresando de las universidades. Vayamos a ver las universidades. La mayoría de los muchachos comiéndose un cable para pagar la residencia, para pagar la comida, para pagar el transporte. Bueno, eso no importa pues para el gobierno. Vayamos a hacer una revisión de la UNEFA, solamente la UNEFA. Y ellos saben que estamos diciendo la verdad. Además de eso, pues el incremento de la burocracia y un situado subestimado. Cuando hablamos de un situado subestimado, el precio del barril de petróleo, que hoy debe estar en 112, 114, el barril de petróleo, hoy, y el promedio ya está sobre la base del 85 para llegar al $90 el promedio anual, el gobierno lo estimó en $40. Teníamos razón nosotros en la intervención cuando decíamos que el precio del barril de petróleo, fíjense lo que planteaba en el año 2010, 70, que era el precio del barril, inicialmente, la reducción mayor del 35% en $40. Este más o menos es el comparativo del precio del barril de petróleo, año 2009, año 2010, año 2011. Fíjense, en el año 2009 cerró en $65. Se justificaba de una crisis económica a nivel mundial que golpeó la economía venezolana. Se justificaba este 40, tomando las previsiones del gobierno nacional, redujo el presupuesto, ordenó una reducción presupuestaria y estimó el precio del barril de petróleo en $40. Y esto se justificó. No obstante a la crisis, el petróleo cerró en $65 el barril. Con la crisis que hubo a nivel mundial, recordemos, año 2009, el gobierno insistió una vez más. En el año 2010 volvió a estimar el petróleo en $40. Y digo esto porque el petróleo cerró en el 2010 en $70, creo que fue más, creo que fue 72, que cerró ya a final de año. $72 cerró el barril de petróleo. Ahora, ¿qué pasa? Que los recursos que debe mandarnos el gobierno nacional, en vez de enviárnoslos sobre $70, nos los envía sobre 40. Y el diferencial de 40 a 70 son $30. Esos $30 los maneja a discreción el presidente de la República sin que nadie lo audite, sin que nadie lo controle, y te mandan los recursos cuando ellos quieren, que cuando llegan aquí, llegan en noviembre, en diciembre, en octubre, lo que ellos quieren, que no es la totalidad porque todavía nos adeudan, entonces hay que estimarle o hay que calcular esos recursos, imputarle el acumulado de la inflación. Si la inflación en el mes de octubre, noviembre está en 25%, lo que íbamos a comprar con los $30, si son 100 millones, pues que vamos a recibir a esos 100 millones, entonces se convierten en 75 o en 70, porque entonces la inflación se come buena parte de ellos. Esta es la realidad, lo que normalmente juega el gobierno nacional, pero es con las regiones. Y de allí los tales recursos que tiene echado debajo del colchón y el fondo tal y el otro fondo, y entonces a otros países van recursos, los recursos nuestros, pues de las gobernaciones. Se financian viviendas, sistemas eléctricos, etcétera, universidades, becas, con recursos que perfectamente pudieran estar en Lara. En esta oportunidad, 2011, esto está desactualizado, pero en el 2011 volvió, fíjense, que cuando hicimos una revisión, México, Brasil, la propia OPEP, planteaba el precio moderado, racional de la cesta petrolera en 65, en 70, $72. El gobierno nacional en Venezuela la volvió a estimar en 40. Para echarnos la broma otra vez a los gobernadores y a los alcaldes. Esto no lo puede decir nadie de ellos, algunos porque no conocen eso. Alcaldes que de repente estarán perdidos en la nebulosa, no saben de eso. Si uno algunas veces los ve declarando y no saben ni dónde están parados, administrando el municipio. Pero hay otros que sí lo saben, pero no lo pueden decir. Los raspan rapidito. Pero volvió a estimar en $40.
el precio, por eso hablamos de una subestimación de los ingresos, porque subestiman el precio del barril, entonces por supuesto el diferencial lo administran directamente ellos. Este monto, a la fecha, primer cuatrimestre, al mes de abril, se estima que ya estamos aquí casi en $85 el promedio del barril. Con un barril de petróleo que ha alcanzado los $116 el barril. Debe estar hoy en 110, 112 el barril de petróleo. Y con todo esto ya van a ver lo que hacen, las maniobras que hace el gobierno nacional para quitarnos los recursos a nosotros, y después vamos a revisar el problema de los insumos, y vamos a revisar la situación de la vivienda, y vamos a revisar la situación de la vialidad, y vamos a revisar los programas nuestros, y esto tienen que conocerlo como en efecto lo conocen las organizaciones sindicales. Fíjense que esto, el precio estimado del barril de petróleo para cálculo de presupuesto 2011, la OPEP $65, Brasil $70, México muy moderadamente $63, Venezuela $40. Pues ellos son los más avispados, ¿eh? Porque ellos siempre, pues, o sea, pero esto es político, esto no es otra cosa. Entonces, cuando uno tiene una mínima caída, andan buscando a ver cómo meten a Henry. Le metemos, lo inhabilitamos, o vamos a ver, por ahí andan diciendo, entonces que a ver si le metemos un antejuicio de mérito. Ajá, ¿y quién controla esto, pues? ¿Quién controla los 45, 50 y hasta $60 que están aquí extraordinarios? Y nadie le pide cuentas a Chávez de eso. Y son los recursos nuestros, porque son recursos de los larenses. Porque de ese diferencial, el 20% es de gobernaciones y alcaldías, que son los créditos adicionales que no les gusta que uno les reclame, ¿ves? Es algo así como el helicóptero. Si vas a hacer algo bueno, ellos se meten. No es para ayudar, es para que no hagas nada. No les importa a la gente. Les importa es lo electoral. Por eso siempre decimos, ellos privilegian lo político a lo económico y lo social, que está estrechamente vinculado también a lo político. Porque si hay empleo, entonces hay mejores condiciones sociales, baja el nivel de inseguridad, un poco lo que hicieron en Colombia, que me estaban diciendo unos colombianos. Allá dan un salario mínimo a personas de escasos recursos, le dan su salario mínimo, pero se lo dan a la mujer. Y fueron familias escogidas. Entonces tiene un seguimiento del gobierno, pero lo hicieron en las zonas más deprimidas, donde se supone que había mucha gente que salía a la calle a buscar, a pedir, etcétera, y son controlados por el gobierno, pero reciben un salario del gobierno. Y eso le da capacidad de sustento. Y con eso han bajado la criminalidad. Eso fue un programa de Uribe. Aquí es más fácil meterlos en la misión o meterlos de repente a madres del barrio que le pagan una tontería también y después inscribirlos en el partido, porque si no votan, me consta, eso me consta. Igual como los que dicen algo, si estoy con esto, está saludar a uno. Si alguien saluda a Henry, está raspado. Y esa es una práctica que la copian. O sea, así actúa el presidente y así quiere que actúen gobernadores, alcaldes. Y así lo hacen algunos. Entonces, fíjense, el precio del barril de petróleo, pásalo. Bueno, estas son las disposiciones transitorias. Vamos a ver ahora lo que está ocurriendo con este planteamiento, un poco la inflación, toda la cuestión de la homologación y qué es lo que se plantea hoy. Por ejemplo, fíjense ustedes, las decisiones del gobierno nacional, decisiones de ahorita. O sea, ellos que pudieran, con los recursos del petróleo, hacernos llegar a nosotros el dinero sobre los 85, 90 dólares, ay, sería una papaya, porque si me están mandando a mí recursos sobre 40 millones de dólares y yo recibo, por decir algo, 1.500 millones de bolívares de situado, si me lo mandaran como ellos, debería recibir casi 3.000. Entonces yo ahí sí pudiera asumir, por ejemplo, las decisiones que toma el presidente por allá, desconociendo la realidad de las regiones. Por ejemplo, la homologación de los policías, para que lo sepan Marisol y lo sepa Maldonado y lo sepan los funcionarios policiales. Eso sale, la homologación. Cuando ellos inventan por allá que crean la Policía Nacional, que hasta ahora no le hemos visto el queso a la tostada, ni a los planes de seguridad, porque tampoco tienen plan de seguridad. Métanse por internet para que vean los planes de seguridad de Brasil y los de Chile. Mientras aquí no hay planes de seguridad, bueno, ellos inventan la Policía Nacional con criterios más políticos que cualquier otra cosa. Para ponerle la mano a los policías y tú sabes, despojar a los gobernadores y poner a uno contra la pared. Por eso es que algunas veces uno tiene que decirle sus 4 cosas. Bueno, eso nos sale a nosotros en 75.000 millones de bolívares. Homologar no solamente a nuestros policías. Una decisión de allá.
Bueno, manden los reales, pues. Que además de que no nos mandan los reales que nos corresponden, bueno, 75 mil millones. El aumento del salario mínimo, que además de pírrico y absurdo, porque eso no cubre en lo absoluto ni siquiera la mitad de la cesta alimentaria, pero es político, son decisiones de carácter político. Bueno, eso impacta a la gobernación de Lara en 40.430 millones de bolívares. Las decisiones que ellos toman. Ahora, manden esos reales, el Ejecutivo Nacional. Porque cuando estaba Reyes aquí, que era un gran toñeco, porque ese sí le mandaban real de eso y de otro. Y con todo eso vayan a ver los resultados de Reyes, pues. Por eso es que cada vez que inventan una cosa en el Consejo Legislativo salen con las tablas en la cabeza cuando se le dicen la verdad. Caso, por ejemplo, Fundescolar. Si de Fundescolar presuntamente sacaban reales para campaña y hacían franelas y así, y metían gente parejo. Entonces van a venir a echarle cuentos a uno, ellos. Fundescolar, Hidrolara, vamos a interpelar a Hidrolara. Vayan a ver cuántas obras decretaron por emergencia. ¿Quién ha investigado a Reyes? La policía, vamos a interpelar a la policía. Bueno, vamos a echar numeritos, pues, de los que aparecían muertos en la Quebrada del Mamón, ajusticiados. Ellos saben que yo estoy diciendo verdad. ¿Por qué negaron la interpelación del general, que era comandante de la policía? ¿Y por qué primero lo negaron y después tuvo que salir como coche de limonada rapidito? Son verdades. Ahora, fíjense el salario. El ajuste de la cesta ticket con la nueva unidad tributaria, eso nos cuesta a nosotros 16 millardos. O sea, el déficit inicial de la gobernación, este es el déficit. Este déficit obedece ¿a qué? A que tú me estimas el presupuesto en $40. Entonces, la única manera de yo cuadrar mi presupuesto es que yo me genere déficit. Pues bueno, no tengo los aguinaldos. ¿Por qué? Porque yo espero que tu gobierno nacional, de lo que tú estás recibiendo, que son recursos míos, que es lo que el Estado Nacional, el país, vende de petróleo en $90, nosotros los gobernadores, o en este caso el Estado, los habitantes de Lara, tienen una participación del 20%. Entonces, para que me cuadre el presupuesto, entonces yo me tengo que generar déficit. No tengo los aguinaldos, yo espero que me manden lo que me corresponde a mí, cuando vemos la realidad del precio del barril de petróleo diariamente, mándamelo entonces en octubre, en noviembre, que es lo que siempre hacen, y siempre nos tienen caribeados, pues no nos lo mandan completo. Pero el déficit de nosotros es esto, que si tenemos por aquí no tenemos para pagar cestatica, que si tenemos cestatica hasta tal mes, que no tenemos los aguinaldos, que generamos un déficit de jubilados, de pensionados, etc. Esos son 500. Más esto que ahora lo está incorporando el señor presidente con sus decisiones, porque él sí tiene cómo pagar. ¿De dónde? Los propios recursos que nos quita a nosotros. Y tiene cómo mandar para la calle también y mandar para afuera. E inventar cosas, pues. Bueno, el déficit nuestro hoy es de 631.430 millones de bolívares. Esa es la realidad hoy. Ahora, al presidente se le ocurrió, y esto hay que decirlo, yo se lo comentaba a Enrique Salafeo, a Enrique Capriles, se lo comenté a Pérez Viva por teléfono, se lo comenté a Antonio Ledesma, y por eso está prevista una reunión de gobernadores el lunes 9. Nos vamos a reunir en Caracas todos los gobernadores y buena parte de los alcaldes. Porque el señor presidente decretó la modificación de la actual ley de contribución especial sobre precios extraordinarios del mercado internacional de hidrocarburos, aprobado ahorita en abril. Es para que ustedes vean lo malévolos que son. Esto hay que decírselo a la gente, pues son malos de verdad. Como ven que el petróleo va para arriba, ¿cómo le vamos a mandar todos esos reales a Henry, el diferencial? Sobre, por decir algo, $90. No, le vamos a mandar, le estimamos en 40, entonces tenemos que mandarle el 20% de los 50. Entonces modificó la ley. ¿Para qué? Pásala. Para esto. El precio del barril se estima, sí, yo creo que pasa a los 90, pero se estima que puede llegar a 88. ¿Ustedes saben lo que hicieron? Antes de los recursos que se recibían extraordinariamente, 50% iban al Fonden. Y el otro 50%, ahí iba al situado, pues. Y de ese aumento del situado, el 20% de ese 50% que iba al situado, iba a gobernaciones y alcaldías. Fíjense lo que hicieron estos grandes avispados. Llegaron y como ven que son recursos nuestros, antes al 80, el 50%, representaba para el gobierno nacional 27.17. Estos son miles de millones. O sea, esto sería ahorita 27 billones de bolívares viejos.
hoy son 27.000 millones de bolívares. Antes, con el 50%. Hicieron ahorita, en este mes, modificaron la ley. Y en vez de 50% le pusieron a la ley que a este 80% va al Fonden. 80%. Y yo le decía a los gobernadores, por eso es que uno tiene que pegar el grito al cielo. Ya van a ver ustedes cuánto representa esto para nosotros, para la gobernación de Lara. Esto ahora, fíjense que el 80% representa un incremento que sumado a esto, de 16.000 millones de bolívares de incremento. Para ellos, fíjense el aporte ahora al Fonden, 43.000 millones de bolívares van al Fonden. O sea, sumado todo el situado constitucional de todas las gobernaciones y todas las alcaldías, esto es más. Y lo maneja a discreción el presidente. Esto no es el presupuesto, esto es paralelo al presupuesto. Esto es electorero. Con esto entonces empiezan a ofrecer casas y tal, y a mandar recursos para la calle y ahóguense los gobernadores. Con la realidad que vimos anteriormente. Ahora, si esto que le decía yo a los gobernadores, que nosotros tenemos un poco que revisar todo esto, le decía a Luis, esto que está acá, que esto me lo prepararon, fíjese, el presupuesto ordinario de 2011 es de unos 163.000 millones de bolívares, es decir, que el situado en el mejor de los casos es del 20%, un monto de 32.730 millones de bolívares. Ante la modificación del Fonden, la cesta petrolera venezolana terminaría el año 2011 en unos $88 el barril. Si el petróleo subía más de 70, pero menos de 100, a Fonden le correspondía solo el 50%. Aquí es donde está la maldad, el veneno. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Modificaron la ley para que entonces, si pasa de $70 el barril hasta 90, les corresponda el 80% a Fonden. Ese es un fondo que inventó Chávez, pero que lo inventó apartado de la ley. Ni la Constitución se lo permite, ni la ley se lo permite. Pero como aquí para el gobierno nacional no hay ley, ni hay Constitución, ni hay nada, ni hay jueces, ni hay nada, porque si no nos hubiesen regresado al helicóptero, y ahí está. Ellos no le paran a nada. Entonces con esto prácticamente nos bypasean a nosotros los gobernadores. Ya van a ver ustedes cuál es la incidencia de eso. Los ingresos petroleros previstos en el presupuesto ordinario de 2011 a $40 el barril significan unos 45.3 mil millones de bolívares. Si el petróleo está en $88, el ingreso adicional es de unos 54.000 millones de bolívares nuevos. O sea, 54 billones de bolívares viejos. Pero la totalidad que se lleva el Fonden, es decir, el 80% de ese aumento, el Fonden se lleva 43.400 millones. Y le deja solo al situado, van a ver ustedes, una mínima porción, con lo cual baja ostensiblemente el 20% de las regiones. O sea, si a mí me hubiesen correspondido 1.000 millones por adicionales, ahorita no, o 700, 800 millones, ahorita me tumban, así mismo. Me tumban o le tumban al Estado de Lara 300, 400 millones con este jueguito. Un atraco, pues. Entonces, dice aquí lo siguiente, los ingresos adicionales para subir el petróleo de $40 a 88 son de unos 54. Antes del Fonden le hubiesen correspondido el 50% de esos 54.3 mil millones de bolívares, solo 27. Ahora le corresponde el 80%, o sea 43.4. Por lo tanto, la modificación del gobierno central se lleva adicionalmente, quitándole al presupuesto nacional, unos 16.000 millones de bolívares. Billones, pues, de los viejos. Si el presupuesto nacional le están quitando 16.000 millones de bolívares, se lo pasan al Fonden al subir la cuota al 50%, que es lo que están haciendo, del 50 al 80%, entonces situado le quitan el 20%, o sea, esos 16 y pico. Es decir, que le están robando a gobernaciones y alcaldías un neto de 3.260 millones de bolívares. O sea, 3.260.000 millones de bolívares a gobernaciones y alcaldías. Si a eso le sacamos el 20%, perdón, de esos 3.260 millones de bolívares, a Lara normalmente le corresponde el 8%, por la densidad, por la población, por la extensión, etc. Saquen cuenta, pues, cuánto nos están quitando. O sea, esto aunado a lo que vimos anteriormente, al déficit. Ya la maldad viene desde que calculan en $40 para manejarlo a su manera.
Y después modifican la ley ahorita mismito, en abril, porque dicen, ¿no? ¿Cómo le vamos a mandar todo eso a los gobernadores? Para que los utilicen en campaña, seguro. Ah, pero ellos sí son unos avispados. Entonces esto hay que decírselo a la gente tiene que saber esto. Porque si tuviéramos esos reales, tuviéramos más patrullas, ya van a ver ustedes las casas que vamos a hacer pariendo, pero las vamos a hacer, tuviéramos más viviendas, que por ahí vimos un programa, ofrecieron 600 casas para Lara. 600 casas. Mentirosos, o sea, las 150.000 no las van a cumplir nunca. 600 casas vamos a hacer nosotros, más, sin apoyo de ellos. Y estamos trabajando en el hospital, y estamos trabajando en la vida, vamos a salir a caminar, etcétera, pariendo. Y por eso los sindicatos tienen que entender, bueno, que tenemos que revisar bien los números. Y estamos manejando el asunto de los insumos, ya vamos a ver cuánto manda el Ejecutivo Nacional para insumos aquí, en el hospital. Y vaya a ver el hospital cómo estamos atendiendo a la gente. Y algunas veces parimos, pues también, y me disculpan. Pero es una realidad. Entonces, de esto, fíjense, nosotros pudiéramos decir que aproximadamente unos 300.000 millones se le quedan en el camino a Lara, en el fondo del presidente con su reforma de la ley. Eso es verdad lo que estoy diciendo verdad, y ellos saben que estoy diciendo verdad. Yo quisiera ver, por ejemplo, a la alcaldesa de Iribarren explicando esto. No puede, se vuelve una estopa, no sabe. Lamentablemente, pero esto afecta también a su municipio. Terriblemente. Como también afecta las tomas de las empresas. ¿Tú crees que no afecta la toma de las empresas? Ese bojote de empresas que pudieran más bien quedarse aquí que se van. ¿Y a quién le pagan esas empresas los impuestos? Nacionales, pero pagan el impuesto de patente, industria y comercio, lo pagan aquí. ¿Y a quién afecta? A nosotros. ¿Por qué no dice nada? ¿Por qué no ha salido a decir el problema del Uruguay? Ni pío. Entonces, más adelante me ponen aquí unos elementos políticos. El Fonden fue creado en el 2006 precisamente como inició el boom petrolero, con el único objetivo de quitarle a las gobernaciones de la alcaldía lo que le pudiera corresponder por aumentos petroleros. El Fonden lo maneja el presidente directamente, no tiene control. Nunca ha sido auditado por auditores independientes, nunca ha presentado cuentas del Fonden, el mismo fondo. A lo largo de los años, Fonden ha burlado a las gobernaciones y alcaldías con más de 20 billones de bolívares desde el 2006. Por eso es que la situación no es fácil en gobernaciones y alcaldías. Y sin embargo, uno ve con todos estos reales, salimos a la calle nosotros. ¿Cuáles son las obras aquí del gobierno nacional? ¿Cuáles son? Veamos cómo está el país devuelto una ñonga. Por todos lados. Por todos lados. Y la gente en el barrio tiene que saber que es así. Los pocos esfuerzos que uno hace cuando camina y compromete una cosita, pero vamos a ver cuáles son las obras estructurales. ¿En qué ha cambiado? Más pobre, más gente desempleada, más inseguridad y en muchos casos fuera del alcance resolutivo de un gobernador, de un alcalde. Después dice aquí lo siguiente, lo que pasa es que Fonden solo este año, es decir, la totalidad, bueno, lo que dijimos antes, con las cifras anteriores se evidencia que el gobierno central arrincona, roba, expolia los recursos de todas las que manejan las gobernaciones, los manejan a su antojo, etc. Eso es verdad. Eso es verdad. Son nuestros recursos. Esto, yo quería plantearlo, pasa la otra lámina. Esto lo vamos a presentar mañana formalmente en una rueda de prensa. Pero esto es verdad. Ahora, fíjense ustedes, alcaldías, gobernaciones, el Fonden, 43 millardos, situado, 32. El Fonden es esto, 57%. Y el situado de todas las gobernaciones y todas las alcaldías del país es esto, 43. O sea, el presidente va a manejar, fíjense, mucho más. Aparte de su presupuesto normal, aparte, en un fondo especial va a manejar mucho más de lo que manejamos todas las gobernaciones y todas las alcaldías del país. Solo él, a discreción, a su antojo, pues. Entonces, esto hay que decirlo. Lara deja de recibir más de 300 millones de bolívares fuertes. Dejamos de recibir nosotros con esto. Les pido a las organizaciones sindicales que averigüen esto. Y si alguien del gobierno nacional cree que esto es mentira, lo invito pues a que venga aquí a la gobernación y damos una rueda de prensa los dos. Si algún diputado del Consejo Legislativo, y si me quieren invitar al Consejo Legislativo, estoy dispuesto a ir a explicar esto. Invítenme. Luis Jonás Reyes,
Orlando Miranda, todos esos filósofos, bueno, invíteme y yo voy. ¿Ok? Pero esta realidad yo tenía que plantearla. Yo creo un poco la modificación que hizo en materia propia. Bueno, esto también habría que dejarlo. Fíjate, esta es la parte legal. La modificación presupuestaria que Chávez hizo en materia propia e indelegable de la Asamblea Nacional. Según, yo soy abogado, tengo mucho tiempo que no ejerzo, pero esto es lo que hemos consultado con los abogados. Es una materia propia de la Asamblea Nacional, no es materia del habilitante. Es una materia reservada. Entonces, después tenemos la ley habilitante, no tenía autorización para modificar las normativas presupuestarias. Estamos en presencia de un delito por cambio de partidas presupuestarias sin aprobación parlamentaria. Es lo que yo decía, ellos no le paran a nada. Ahora, esto es una verdad. Que me inviten al Consejo Legislativo si ellos quieren debatir ese tema con nosotros y estamos a la orden. Con esto creo que podemos cumplir un compromiso comercial. Al retorno, entonces vamos a hablar de cosas buenas, si Dios quiere. Ya regresamos. La